Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más, lunes 9:30 de la mañana. Y bueno, vamos a hacer este vídeo porque quiero analizaros o quiero presentaros lo que va a ser una semana bastante complicada a nivel de datos y sobre todo de, bueno, ¿no? De confluencia, de datos, de resultados y demás. Una semana que va a ser muy interesante y sobre todo muy intensa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. em, Primero os voy a presentar un poco qué es lo que se espera esta semana en cuanto a datos. Vamos a hablar también de resultados y finalmente pues vamos a analizar un poco los mercados, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos al lío. Sí que me gustaría recordaros que, bueno, mirar, esto es una captura de pantalla que hice el otro día. Recordar cómo en el vídeo que analizamos el viernes, ¿vale? Os comentaba de esta primera estructura de Fibonacci, esta de aquí, cayó a zona de Fibo, rompió por encima, se activaba el segundo impulso que llegaría hasta esta zona, se cumplió a la perfección. Vemos los 200, que además es una zona de resistencia, y también analizábamos en ese vídeo cómo por esta zona pues se estaba formando esta bandera alcista, que pues si cogemos la duplicidad, ¿no? de del masting, por así decirlo, pues nos daba exactamente el mismo objetivo. O sea que el análisis que hicimos el viernes eh, fue a la perfección y además nos dio buenos profits, ¿de acuerdo? Entonces, pues se cumplió a la perfección el objetivo que marcamos, ¿de acuerdo? Y ahora, pues bueno, como ya hemos, para que veáis que es tiempo real, pues aquí lo tenemos como en la madrugada en Asia, pues ha descendido, que esto es completamente normal. Cuando los mercados cumplen un objetivo, pues los inversores deshacen posiciones y eso pues hace que el precio baje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos al lío, lo que nos espera esta semana en cuanto a datos, que ya os digo que va a ser una semana súper intensa, ¿de acuerdo? Y sí que os quería recomendar una cosa a nivel ya personal, que es lo que me pasa. Estas semanas o días que hay muchísimos datos económicos, los mercados normalmente no, siempre suelen ir en relación a las noticias, ¿de acuerdo? Entonces, los días previos, de acuerdo a esas noticias, esos resultados o esos eventos macroeconómicos importantes, no suele haber muchos movimientos, ¿de acuerdo? Sobre todo los lunes. ¿Por qué? Pues porque no se saben con certeza esos datos. Entonces los inversores aguardan a esas noticias para, en función de los datos salientes, pues van tomando decisiones, ¿de acuerdo? Es por eso que, por ejemplo, hoy lunes, pues evidentemente puede haber mucha volatilidad, pero no es tanta como la que se espera, por ejemplo, a partir ya del martes, miércoles, que la semana esté encaminada, que vayan saliendo datos y que ya se vayan tomando posiciones, ¿de acuerdo? Es por eso pues que esos días previos tenéis que tener un poco más de cuidado, no operar tanto o incluso tomar un poco de descanso y empezar la semana bien cuando empiecen a salir datos y cuando haya una tendencia o un movimiento más claro y más predefinido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver, pues primero vamos a analizar los datos que tenemos esta semana, ¿de acuerdo? Que tenemos, sería esta tabla. Ya os digo, en el día de hoy, por ejemplo, no se espera absolutamente nada relevante, ¿de acuerdo? Ha salido, bueno, la inflación en España, 5,8, sigue subiendo, tanto a nivel mensual como a nivel anual. Pero ya os digo, a nivel hoy importante a nivel mundial, no tenemos nada de PIB en Alemania, pero poco más referencias en el día de hoy, ¿vale? Ya os digo que a partir de mañana es cuando ya bien empiezan a salir resultados. También vamos a comentar los resultados, ¿de acuerdo? Luego, para que veáis que es una semana muy importante. El martes, a nivel importante, que tenemos, vamos a tener, a ver, por aquí lo estoy mirando, bueno, que hay el cambio de desempleo en Alemania, pero lo que nos interesa más es Estados Unidos, pues de cara a la sesión americana, ¿de acuerdo? También vamos a tener el PIB anual en Canadá. Y luego ya pues nos metemos en Estados Unidos, vamos a tener el Conference Board, que es muy importante, y el PMI de Chicago, que también es muy importante, ¿de acuerdo? El martes. Vemos como que ya el lunes no salió nada, el martes sale un poquito, un poco más, y ya el miércoles empieza de verdad todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a tener la reunión de la OPEP, muy importante para mirar la cotización del petróleo. Vamos a conocer el IPC de la zona euro. ¿De acuerdo? Vamos a conocer ese dato de inflación, que en función de ese dato de inflación, pues el Banco Central Europeo tomará una política monetaria en cuanto a subida de tipos. O sea que es súper importante ese dato. ¿De acuerdo? Luego, por si fuera poco, vamos a tener también a las 4 la encuesta de Jobs de oferta de empleo, inventarios, el petróleo crudo. Y
el ADP también, y conoceremos luego por la tarde la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, ¿vale? O sea, el miércoles además es súper importante. ¿De acuerdo? Súper, súper importante porque dependiendo de ese dato, pues se van a dar los movimientos en el mercado. Luego el jueves vamos a tener, si por si fuera poco, tenemos decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? O sea, tenemos, recordamos, el miércoles Banco de Reserva Federal, jueves Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener también Banco Central Europeo, o sea que fundamentalmente bancos centrales muy, 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 muy intensa, ya os digo. Rueda de prensa, eso sí, luego también tendremos en Estados Unidos las peticiones de subsidio por desempleo, ¿de acuerdo? Y luego ya, aparte de comunicados y declaraciones de miembros de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, y luego el viernes, por si fuera poco ya para terminar la semana, pues tendremos el PMI compuesto en Inglaterra y el NFP. También súper importante, aparte de los PMIs, ¿de acuerdo? Pero el NFP es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, si por si fuera poco, todos estos datos y eventos que vamos a conocer en la semana, pues aparte de todo eso, tenemos resultados, ¿vale? Resultados importantísimos, como hemos dicho, y seguimos en la tónica. Hoy lunes, pocas referencias y datos importantes, pero no tanto. Pero a partir ya del martes ya empiezan a salir datos bastante importantes. Por ejemplo, antes de la apertura tenemos Exxon, UPS, Pfizer, Caterpillar, McDonald's, Spotify, o sea que tenemos compañías bastante importantes. Después del cierre tenemos AMD, Snap, Amgen y Mondelez y bueno, sí, más o menos las más conocidas. Y a partir del miércoles, que es cuando ya os digo que empieza la, la traca de verdad, tenemos Peloton T-Mobile, por ejemplo, antes de la apertura, GlaxoSmithKline, y luego después del cierre, ¿vale? Después del cierre, recordad, después de toda la reunión de la Reserva Federal, datos y demás, tenemos resultados de Meza, o sea, como si fuera poco, pues ahí tenemos resultados también. Luego el jueves, recordar, con la reunión del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, ConocoPhillips, Lilly, Honeywell, Steel Lauder, Sony, Shell, entre otras. Y después del cierre, Amazon, Apple, Alphabet, Qualcomm, Starbucks, o sea, tenemos de todo, ¿vale? Y bueno, luego el viernes, recordás, ya más Cigna y Aon, pero sobre todo ese dato de NFP, que es lo que va a marcar la sesión del jueves, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, visto esto, vamos a analizar qué es lo que nos espera en el mercado. Y como os comenté, este era el plano que teníamos el jueves, ¿de acuerdo? Esta bandera que al final se dio a la perfección, ¿de acuerdo? Esta bandera aquí, vemos, y se dio a la perfección, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en semanal tenemos esto, que es lo que más hay que mirar, ¿de acuerdo? Vemos que esta tendencia bajista en semanal se ha roto, ¿de acuerdo? Cosa muy importante, se ha roto con fuerza, pero seguimos teniendo esta resistencia de aquí, ¿de acuerdo? O sea, el mercado no ha cerrado por encima, no ha marcado un nuevo máximo, con lo cual hay que estar muy precavidos en esta zona, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos va a indicar si al final nos vamos largos o nos vamos cortos. Sí que es cierto que rompa la línea de tendencia que lleva tanto tiempo presente es muy importante, ¿de acuerdo? Pero lo que realmente importa de verdad es que tengamos un cierre por encima, ¿vale? Que nos rompa esta estructura, porque si además nos cierra por encima, tendríamos un objetivo de doble suelo, ¿vale? O vuelta en W, como queréis llamarlo, y nos ya daría un objetivo bastante importante. Entonces, como hablábamos en el anterior vídeo, todos estos movimientos pues van a depender muy mucho, ¿vale? Vemos que el objetivo es un 13% de subida, o sea que no es tontería. Todo este movimiento es posible que se dé dependiendo, ya os digo, de todos los datos de esta semana y de las políticas de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante en función, como comentamos en el anterior vídeo, de ese tono más hawkish o más dovish, no tanto de la decisión de tipos de interés que ya está más que descontada, pero sobre todo del mensaje que des después. Recordamos que la Fed, si sigue, bueno, el Banco de Canadá ha sido el primer banco en nombrar esa pausa ya en la subida de tipos, pero hay que esperar lo que hace la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el Banco Central de Inglaterra ya ha adelantado que quedan más subidas, porque bueno, empezó la subida de tipos más tarde que la Reserva Federal, ¿vale? Se durmieron un poco más, pero la Fed vamos a ver lo que hace. Dependiendo del mensaje que dé de una vez subido los tipos, pues este movimiento podría darse
sí, o en contraposición, esta resistencia actuaría fuertemente y tendríamos un retroceso otra vez a estos mínimos. Entonces, ya os digo que esta semana es clave para poder establecer una hoja de ruta de cara al futuro. O sea que, bueno, que ya tenemos una cosa guardada de los anteriores vídeos. Pero ya os digo, esta es la foto principal en el Nasdaq, ¿de acuerdo? Y en el S&P, pues más de lo mismo, ¿de acuerdo? Tanto en semanal como en diario. Vemos aquí ha cerrado por encima, pero seguimos teniendo esta resistencia por encima, ¿de acuerdo? Ha roto línea de tendencia, súper importante el año 2022, o sea, llevamos un año en esta línea de tendencia, pero mucho cuidado porque esta resistencia en semanal y en diario es lo que puede marcar un poco todo. ¿De acuerdo? Estamos en este punto, así que ha roto y ha hecho pullback, pero este nivel es muy importante, ¿de acuerdo? Si tenemos un nivel que cierre por encima de esta zona, entonces ya sí que podemos establecer unos largos que, pues, ya os digo que se tiene que dar con esos mensajes de la Reserva Federal y de datos y demás, ¿de acuerdo? Si por el contrario esta zona actúa con fuerza y encima incluso podemos tener también esta línea de tendencia que empieza a cerrar por aquí encima, se vuelve a meter, pues hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos esa es la hoja de ruta que tenemos de fondo, ¿de acuerdo? Así que nada, aquí os dejo la foto final.